Muy buenas noches amigos de Charlas de Leyendas. En esta ocasión vamos a tener un pequeño conservatorio, un pequeño conversatorio hablando específicamente de dos personajes muy importantes en el movimiento de independencia. Inicialmente estaríamos hablando de Francisco Javier Mina, que aunque Francisco Javier Mina, así lo conocemos, ese no era su verdadero nombre era Martín Javier Mina Larrea. Él era hijo de Juan José Mina y de María Andreas Larrea. Él nace en lo que es en la zona de Navarra, para específicamente en la... Perdón, me está molestando esto. Él nace específicamente en la ciudad de Otano, allá en España, pertenecía obviamente a la región de Navarra. Y bueno, la historia de Martín tiene muchos puntos de vista que podemos decir. Bueno, por ejemplo, él estudió en Pamplona, nunca fue realmente un estudiante destacado, de hecho él procuraba de alguna u otra manera ver la manera de poderse salir. Sin embargo, él va a agarrar y en Pamplona va a ser protegido de un coronel, del coronel que al final de cuentas va a terminar siendo gran parte de su mentoría para que se convierta en lo que es una especie de guerrillero. Y este coronel es el coronel Arecinaga, que es el que lo va a involucrar en las cuestiones militares. Este coronel es un coronel retirado. Esta ventaja que le da es que él en una batalla en Argelia había salido muy herido y ya estaba ya en el retiro. Sin embargo, estamos hablando de que esto correría por allí del año de 1807. En este caso, Martín Javier Mina, él nace en la época de la conclusión de la Revolución Francesa en 1789. Él nace el 1 de julio. Y bueno, en este caso, lo que va a provocarle que en 1807, él siendo ya todavía un estudiante, va a tener o va a enfrentarse a lo que es la conjunciones vamos a verlo, de dos corrientes filosóficas o de dos corrientes de linaje que se corrían en ese momento, que eran las corrientes borbónicas por un lado y por otro lado las corrientes napoleónicas. Estaremos hablando, obviamente, en el orden de así, de la bajeza y de la grandeza. Así se consideraba en aquella época. ¿Por qué? Porque para 1807 resulta que los reyes de Braganza, que estaban reinando en la zona de Portugal, eran enemigos o eran los aliados más bien de los ingleses en la parte continental. Entonces Napoleón, para poder tener el dominio sobre todo de los mares, va a pedirle a Manuel Godoy y a Carlos IV que le permitan el paso por sus territorios con el afán de que pueda conquistar la zona de Portugal. Sin embargo, la primera oleaje o el primer destacamento de militares que va a atravesar el territorio español lo va a atravesar con 25,000 hombres. Estos iban al mando del general Junot. Estos van a estar en la zona de Navarra, van a causar mucho descontento tras su paso en la zona de España. Y posteriormente van a llegar otro contingente de soldados a cargo del general Murat, que van a ser 28,000. Entonces estaremos hablando ya de 53,000 soldados franceses que estaban atravesando lo que era la España. Sin embargo, el plan de Napoleón en ese momento, pues no era ese. Al final de cuentas, el plan de Napoleón era apoderarse de toda la Europa continental. Y va a aprovechar esta falta de decisión por parte... No es cierto, sí es cierto. Abraham, saludos. Bueno, esta parte de indecisión por parte del gobierno de España para poderse apoderar de toda esta zona. Y bueno, en este caso, cuando va a atravesar Napoleón, lo que va a hacer, va a tomar en específico lo que es la zona obviamente va a empezar a tomar ciudades españolas y va a llegar hasta el punto de que la única ciudad saludos a Abraham Villeda, ya estoy viendo que me dibujaste un porquito por ahí, va a tomar esta parte, todas las ciudades, y al final, para 1808, solamente la única ciudad de España que va a quedar libre es la ciudad de Cádiz. Sin embargo, además de eso, para 1808, ya estando en posesión de los franceses, la ciudad de Aranjuez va a ser motivo de un motín.
Este motín, el motín de Aranjuez, que buscaba la destitución de Carlos IV y la imposición de el... Sí, ya te saludé. Igualmente un abrazo, Abraham. Y la imposición de el deseado. Hay que ver una cosa, no se sabía exactamente cómo pensaba gobernar Fernando VII, que en la línea de ascensión, en su línea natural, debía ser Fernando III. Sin embargo, era conocido como Fernando VII. Bueno, pero Fernando VII no saben cómo va a ser este gobierno de Fernando VII, Fernando el Deseado. Sin embargo, van a agarrar y a través de este motín de Aranjuez, van a imponer a este Fernando VII. Fernando VII, al final de cuentas, va a ser tomado por Napoleón, va a ser llevado a Bayona, y de Bayona va a ser llevado a Francia, y ahí se le va a obligar que abdique a favor de la corona, a favor de este José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. Bueno, derivado de eso y de estos descontentos que se dan dentro de la península española, obviamente estamos hablando de que este joven impetuoso, que realmente no le gustaba el estudio, ve la oportunidad de enlistarse en el ejército. Él va a empezar hasta lo que es en marzo de 1808, es cuando él va a agarrar y en Belchite va a intentar colocarse en el ejército español o en el ejército rebelde español. Y bueno, pues derivado de eso es que empieza su carrera de Javier Mina. Entonces la carrera de Javier Mina empieza así. Obviamente estamos hablando de que la guerra que se peleaba en España, obviamente no podían pelear abiertamente con el gobierno español, con el gobierno francés, porque era un ejército perfectamente de línea y perfectamente ordenado. Y además que las fuerzas españolas estaban perfectamente desordenadas. Por consiguiente, ahí se va a establecer los primeros pisos, por decirlo así, de lo que era una guerra de guerrillas. Entonces, realmente lo que va a hacer Javier Mina va a convertirse en una especie de guerra, de guerrero o de guerrillero. Sin embargo, esta etapa que va a tener Mina va a durarle apenas 2 años. Estos 2 años que va a tener Mina en el ejército español le van a servir para agarrar muchas técnicas, sobre todo en guerrillas. Sin embargo, él va a ser capturado en la zona de Labiano. A él, al final de cuentas, le van a dar un balazo en un hombro, en un codo, y este balazo lo va a inutilizar y va a lograr que lo capturen. Obviamente, cuando lo capturan, él va a estar llevado a una cárcel, primeramente en lo que es la zona de Vienenses, allá en Francia, y ahí va a estar capturado hasta 1815. ¿Por qué hasta 1815? Porque lo que fueron todos los cabecillas más peligrosos de las conspiraciones los va a tener Napoleón en territorios de él, gobernados por él y bajo su dominio, y en cárceles específicamente para estas personas. Sin embargo, no es sino hasta cuando viene ya el declive del imperio francés, del imperio de Napoleón, cuando llegan los franceses a la zona de París y van a liberar a todos los presos que se encontraban en ese lugar. Y uno de los presos que van a ser liberados va a ser Francisco Javier Mina. Él va a ser liberado por ahí del 26 de abril de 1814. Sin embargo, esta etapa de Mina le va a culminar que, obviamente, con esta caída de Napoleón, se va a llegar a restablecer el gobierno español y van a volver a establecer el gobierno de El Deseado, de Fernando VII. Una vez estando Fernando VII en el poder, obviamente, como estábamos hablando, que la única ciudad que había caído al final, o que había resistido a Francia, que era Cádiz, va a promover unas cortes. Y estas cortes que va a promover Cádiz, lo que van a provocar es la famosa Constitución de Cádiz o las leyes de Cádiz. Obviamente son unas leyes totalmente liberales, o por lo menos querían que una monarquía que se convirtiera en una monarquía moderada. Sin embargo, cuando llega Fernando VII al poder, poco a poco se va convirtiendo en un gobierno absolutista. Derivado de ello es que mucha gente que combatió a favor de él, de alguna u otra manera, se sienta defraudada por este gobierno de Fernando VII, por lo cual muchos de ellos, entre ellos Francisco Javier Mina, se va a ir
específicamente a Inglaterra. Y ya estando en Londres va a conocer a un teniente general, al teniente general Holland. Este teniente al final también tiene una gran relación con un ex fraile mexicano, dominico, que es Servando Teresa de Mier. Y ahí en Inglaterra es donde se van a empezar a gestar todas estas ideas neoliberales, perdón, liberales, y van a inculcarle que se puede obligar a Fernando VII a hacer un gobierno moderado quitándole el combustible. Y el combustible, estamos hablando de dinero. Y este dinero le venía específicamente de la ya muy mellada economía de la Nueva España. Y bueno, entonces, derivado de eso es que él ve la oportunidad de venir a lo que es la Nueva España, y estando en la Nueva España, ver la manera de independizar a la Nueva España para que no le llegue el dinero a Fernando VII y obligarlo a que sea moderado. Sin embargo, él cuando llega, el viaje que hace a la Nueva España, él viene inicialmente con ideas de desembarcar en Soto de la Marina porque se cree que pertenece a los liberales, sin embargo está en manos de los realistas. Posteriormente le dicen que él puede irse a la zona de Nautla, una zona que en ese momento está de alguna u otra forma dominada por los liberales, en específico por Guadalupe Victoria. Sin embargo, en el interín, cuando él llega a Estados Unidos, específicamente a Galveston, y empieza a armar esta conspiración, va a conocer a otra persona que posteriormente tendrá mucho que ver con la historia de México. ¿Por qué? Porque este general lo que le va a ayudarle a financiar gran parte de los pertrechos militares, y además que le va a ayudar a que se consigan de alguna u otra manera mercenarios, tanto norteamericanos como holandeses, como propios franceses y hasta ingleses y alemanes. Y este personaje es Winfield Scott. Winfield Scott lo vamos a recordar por nosotros tristemente, porque para 1847, estamos hablando de unos 30 años después, estamos hablando de 1815, 16, va a ser la persona que va a intervenir en el territorio mexicano, y con lo cual vamos a perder la mitad del territorio mexicano. Pero bueno, en este caso, él va a conocer a Winfield Scott. Winfield Scott le va a dar los contactos, tanto los contactos masónicos como los contactos económicos y militares para apoyar a Javier Mina. Sin embargo, va a agarrar, y cuando Mina tiene este dinero, se va a ir a Nueva Orleans, y en Nueva Orleans se va a rearmar otra vez esta expedición, y van a tratar de intervenir y van a tratar de incorporarse a lo que es el territorio nacional. En esta introducción al territorio nacional, lo que se van a encontrar va a ser de que van a poder llegar a Soto la Marina. Sin embargo, a pesar de que se encontraba bajo el dominio de los realistas, Mina puede desembarcar. El personaje, el mariscal realista que se encontraba en ese momento, y que posteriormente vamos a hablar de él más adelante, es Felipe de la Garza. Felipe de la Garza, ¿por qué es importante? Porque va a ser la persona que va a tomar presa a Agustín de Iturbide. Pero vamos a hablar de él cuando hablemos de Agustín de Iturbide. Sin embargo, Mina va a llegar a esta parte, va a ser vigilado por Felipe de la Garza. Felipe de la Garza extrañamente no ataca a Mina y le permite hacer un desembarco e inclusive estar 7 días desembarcando perfectamente los pertrechos e incorporarse a buscar a los insurgentes dentro del territorio nacional. Dentro del territorio nacional, cuando la Nueva España, cuando Mina se trata de incorporar, la idea era encontrarse en la zona con algunas tropas insurgentes, ya sea en la zona de Veracruz o de la zona de Zacatecas. Mina lo que hace es intentar contactarse con la gente de Zacatecas, por lo cual él va a incorporarse al territorio novohispano, no sin antes tener bastantes enfrentamientos con los realistas, de los cuales curiosamente esta guerra de guerrillas que él había practicado en Navarra le va a funcionar perfectamente, y va a lograr llegar exactamente a lo que es la zona de Zacatecas y contactarse con los insurgentes, no sin antes decir que va a tener un encuentro. Primeramente los insurgentes, cuando los ven, obviamente ven a unas personas perfectamente uniformadas, perfectamente apertrechadas, por lo cual piensan que son realistas. Sin embargo, el uniforme que usa Javier Mina y sus personales y sus soldados son uniformes blancos, muy diferentes a los uniformes realistas, por lo cual cesan el fuego y hacen una comitiva, lo que es la gente de Mina,
para adelantarse y platicar con esas personas. Se dan cuenta que puede que no sean realistas, porque también ellos piensan que son realistas los que lo están atacando, porque están disfrazados de una forma muy chistosa. Estamos hablando de que iban de rancheros, pero de rancheros de mucho dinero, perfectamente engalanados, con trajes muy bien puliditos, muy bien planchaditos, y sobre todo engarzados con botonadura de oro. Si vemos esos trajes, una especie como de trajes chinacos, aunque los chinacos fueron posteriores, pero más o menos unos trajes así más o menos eran los que usaban estas personas, y en sus gorros traían una imagen de la Virgen de Guadalupe, por lo cual gente de Mina supo que ya estaba en contacto con los insurgentes. Cabe decir que se hizo una gran fiesta, una gran salutación, porque al final de cuentas se había cumplido por lo menos la primera parte de que buscaba Mina, era encontrarse con los insurgentes. Una vez que se encuentra con los insurgentes, se va a unir a las tropas de Pedro Moreno. Contra Pedro Moreno va a tener también grandes triunfos Javier Mina. Javier Mina, a pesar de que los grandes movimientos, estamos hablando que para 1815 Morelos ya había sido fusilado, y literalmente el movimiento de independencia había quedado ya completamente destruido, solamente quedaban algunos gavilleros o algunos destacamentos pequeños de insurgentes como el de Pedro Moreno, que no pasaban más de 30 hombres. Sin embargo, este nuevo aliento que va a dar Mina a la independencia de México va a servir de mucho para que el movimiento siga en pie. Y bueno, al final de cuentas va a ser perseguido por el miedo que le va a tener Juan Ruiz Apodaca, y va a agarrar y va a mandar a todo mundo tras Mina. De hecho, va a encomendar al general Orrantia para que lo persiga específicamente. Bueno, la suerte de Mina se le acabó. Se le acabó en una zona o en una ranchería que se llama El Venadito. Ahí terminó la suerte de Mina. Desafortunadamente fue sorprendido en la noche. Pedro Moreno trató de oponerse a la captura con los realistas. Sin embargo, Pedro Moreno lo que va a terminar va a ser atacado y lo van a matar en el lugar. Por esa razón, a Juan Ruiz Apodaca se le va a llamar como el conde del Venadito, y a su mujer la Venadita, cuestión que para nada que les agradaba. Y bueno, esa parte de Mina va a ser capturado y va a ser fusilado como traidor. En este caso lo van a fusilar de espaldas. Van a tener que ocupar 2 ráfagas para poder acabar con la vida de Mina, porque la primera solamente le perfora un pulmón. Eran más las armas que usaban no eran tan precisas como las de ahora. Y bueno, derivados de eso, nada más le van a perforar un pulmón y van a terminar dándole una segunda una segunda ráfaga para poderlo matar a Mina. Mina, la importancia que tiene es que era un español que viene específicamente desde la península ibérica a pelear por la independencia de México. Todavía, como la independencia, estamos viendo más bien como un modo de control para Fernando VII. Todavía la idea como tal de insurgencia, como tal de independencia, no cuajaba perfectamente todavía. Todavía la idea de Mina era obligar a Fernando VII. Sin embargo, esto va a pasar con Mina. Bueno, esto es por parte de Mina. ¿Alguna pregunta que os tenga ustedes sobre Javier Mina? ¿Algo que les interesaría saber sobre Javier Mina? Escucho comentarios. Mientras, porque ya veo que son 7:19, vamos a pasar a hablar del principal personaje de esta noche. Vamos a hablar ahora de don Agustín Cosme Damián de Iturbide, Arregui y Aramburu. Agustín de Iturbide, él, considerado en ese momento, por aquella época, se le consideraría perfectamente como un criollo. Un criollo, conceptualizándolo como lo vemos actualmente, nosotros pensaríamos, y como en este momento, que un criollo es un hijo de españoles nacido en este caso en la Nueva España. Eso era un criollo, según la definición actual. Según la definición del momento, era otra cosa. Un criollo era toda aquella persona que era criada en este caso en la Nueva España. No importaba si tú hubieras nacido en España, al final de cuentas, si toda tu vida la pasabas en lo que era la Nueva España, eras un criollo. Por eso estaríamos hablando, por ejemplo, vamos un poquito más para atrás en los años. Vamos a poner un ejemplo. Hernando de Cortés podría ser un español de España,
a convertirse en un español de América. En este caso, estamos hablando que los criollos podían ser españoles de América. Sin embargo, para Agustín Iturbide va a nacer, a diferencia de su coterráneo, José María Morelos, él va a nacer en una buena cuna. Él va a nacer en una cuna de comerciantes. Su padre, José Joaquín Iturbide, va a ser, era comerciante y hacendado de la zona de Valladolid, actualmente Morelia, y su mamá, María Josefa de Aramburú, ella es descendiente de uno de los principales personajes de Valladolid. Estamos hablando que ella es descendiente de Juan de Villaseñor. Juan de Villaseñor es el fundador de la ciudad de Valladolid en 1540. ¿Y por qué hago hincapié en Villaseñor? Si ustedes han escuchado el nombre completo de Miguel Hidalgo y Costilla, al final de cuentas es Miguel, vamos a los apellidos, es Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. En este caso, Hidalgo e Iturbide sí eran parientes. Hidalgo e Iturbide podríamos... No, al final de cuentas, perdón, me regreso tantito, me está preguntando Osmar Camacho, que dónde fue fusilado. Javier Mina va a ser fusilado específicamente, gracias, sin juicio militar. Él va a ser tomado y va a ser capturado en la zona del Bajío y va a ser fusilado allá. En este caso, la orden de Calleja, a diferencia que posteriormente las órdenes que se van a dar otros generales de él, era matar a todo insurgente sin que fuera llevado a juicio, nada más por el hecho de ser insurgente. Inclusive a Calleja se le debe lo que era el diezmo y lo que era el quintal. El diezmo quería decir que cuando llegabas a una población, matabas a 10 personas de la población, sin importar quiénes eran. Algunos dicen que era así, otros dicen que no, que por cada 10 hombres matabas a uno. Y el quintal era más estricto, que por cada 5 hombres matabas a uno. Bueno, en este caso, Mina va a ser, obviamente, va a ser fusilado sin necesidad de juicio. Él va a ser encadenado y va a ser llevado a la ciudad más cercana, donde se le va a fusilar a Mina. Y bueno, entonces decía, al final de cuentas, regresando al tema, con Miguel Hidalgo posiblemente era tío lejano de Agustín de Iturbide. En este caso, los primeros estudios que va a tener Agustín de Iturbide los va a llevar en un seminario. Sin embargo, él no va a ser, en este caso, sacerdote. Él al poco tiempo va a abandonar esos estudios y se va a meter a estudiar ya específicamente la carrera de las armas. Él va a llegar inicialmente en la zona de Valladolid. Él va a tomar ahí sus primeras instrucciones. Sin embargo, para 1807 se creía que posiblemente, no, pero 1805, se creía que posiblemente podía haber una incursión inglesa en las zonas pertenecientes a lo que era España. Y en este caso se va a hacer un cantón, un cuartel en la zona de Jalapa. Ahí, en ese cuartel, van a estar congregados Juan Aldama, va a estar Mariano Michelena, va a estar Agustín de Iturbide, va a estar el propio Ignacio Allende. Sin embargo, cuando está Iturbide en el cantón de Jalapa, él solamente va a estar en calidad de estudiante, en calidad de cadete. Sin embargo, el derivado de eso es que él no recibe sueldo. Para 1810, él va a estar en lo que es, como va a ser teniente provisional en la comandancia de Valladolid. ¿Y a qué equivalía eso? Que al final de cuentas él no tenía sueldo. Ese puesto que él tenía era sin sueldo. Cuando Miguel Hidalgo lo invita a pertenecer al movimiento de independencia, Agustín Iturbide dice en sus tratados de Liorna que él vio que ese plan de Hidalgo no iba a funcionar, por lo cual tenía que desecharlo. En este caso, él no acepta esta invitación, a pesar de que Hidalgo le daba el grado de teniente general y le daba la banda para convertirlo en militar de línea. Él no acepta esta parte, y esta parte que va a generarse, obviamente, va a hacer que haya una confrontación, o por lo menos un distanciamiento entre Agustín Iturbide y Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo también le ofrecía, de alguna u otra manera, que aprovechando
que si él se incorporaba, le daban un salvoconducto para que las haciendas que pertenecían a don José Juan de Iturbide, a don José Joaquín de Iturbide, no fueran tocadas. Sin embargo, ante el rechazo que se va a dar por parte de Agustín de Iturbide para incorporarse a la insurgencia, es que se van a autorizar el saqueo de las haciendas de los Iturbide. Cuando Hidalgo pasa por la zona de Valladolid, lo primero que van a saquear y van a atacar son las haciendas de Agustín de Iturbide. Bueno, las haciendas del papá de Agustín de Iturbide, de don José Joaquín de Iturbide. Y derivado de eso es que, además de lo anterior, de que Iturbide no veía de manera viable este movimiento de Hidalgo, también Iturbide ya va a tener una cuestión personal, y esta cuestión personal es haber atacado las haciendas de su papá. Sin embargo, también Iturbide desde muy joven va a adquirir una hacienda muy cercana a la hacienda de Jaripeo. La hacienda que va a tener Agustín Iturbide es la hacienda de San José de Apeo. Esta hacienda de San José de Apeo es casi vecina de Jaripeo. En este caso, la hacienda de Jaripeo era la hacienda que un año antes, en 1809, el gobierno virreinal le había expropiado y le había sacado a subasta a Miguel Hidalgo. En este caso eran vecinos también de Hacienda, por eso la cercanía que se podía tener entre Agustín de Iturbide y Miguel Hidalgo. Sin embargo, Agustín Iturbide nunca va a estar de acuerdo con este movimiento generado por los insurgentes. Derivado de ello es que él, para 1811, de hecho, él solicita en octubre de 1810 la incorporación a los ejércitos reales para combatir, no, como él lo dice, mi afán no era combatir americanos, mi afán era combatir a forajidos. Al final de cuentas, Agustín Iturbide, inclusive, aún después de consumar la independencia, va a considerar tanto a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende y a Juan Aldama como forajidos. Nunca los va a considerar como libertadores o como precursores del movimiento de independencia. Esto es algo que va a estar muy marcado. También, entonces, en estos 5 años que va a tener Agustín Iturbide, desde 1810 hasta 1815, él va a estar ganando algunos puestos. De hecho, cuando vienen los insurgentes con esta saqueo y en esta ola de destrucción que van sembrando en su avenida de la Ciudad de México, Torcuato Frausto, que es el encargado de la defensa de la Ciudad de México, va a solicitar que también lo acompañe un grupo de militares jóvenes que van a pelear en esta batalla de Cerro de las Cruces. En esta batalla va a participar Agustín de Iturbide, va a combatir a los insurgentes. Sin embargo, a pesar de que la batalla de Cerro de las Cruces la van a ganar los insurgentes, hay algo que pasa muy, muy curioso. Gran parte de las bajas, o la mayor parte de las bajas que se van a tener, la van a tener por parte de los insurgentes. Por parte de los realistas va a haber muy pocas bajas. Sin embargo, el ejército realista se va a retirar hacia la Ciudad de México. Es cuando viene esa decisión poco conocida de Miguel Hidalgo de por qué se retira y no ataca la Ciudad de México. Bueno, sin embargo, Agustín Iturbide le van a empezar a dar ciertos lugares, ciertas capitanías, donde él se va a enfrentar siempre con los insurgentes, y igual, él en sus memorias, en Tratados para la Historia, Apuntes para la Historia, lo dice, que en algunas ocasiones sus ejércitos o sus destacamentos eran en una escala inclusive de 1 a 10, y él siempre salió victorioso, y de hecho, siempre salió victorioso. La única vez que coincide con el diario de batalla de Ignacio López Rayón es en la batalla de Cóporo. En la batalla de Cóporo es la única batalla donde dice Ignacio López Rayón que puso en desbandada a Agustín de Iturbide. Sin embargo, en la batalla de Cóporo, Agustín de Iturbide no comandaba las fuerzas realistas. El que las comandaba era el general Llano. Y el general Llano da la orden de que se retire el ejército de los realistas y que se vayan, que se retiren, pues. Y bueno, y así se va dando esto. Agustín Iturbide
siempre va a ser, por eso va a ser considerado como el dragón de hierro invencible, porque nunca fue vencido en batalla. Por lo menos en esas batallas él no fue vencido. Es hasta 1815 cuando le empiezan a hacer, obviamente son la parte de los Guadalupes, un movimiento de ricos, y estamos hablando de que bajo el anonimato se juntaban y llevaban instrucciones a los insurgentes, y era el enlace y de los bueno, de todos los insurgentes era su, vamos a llamar, su inteligencia, y ellos van a provocar que Agustín de Iturbide, como era un general realista, perdón, un coronel realista muy exitoso, de hecho, él ya era el coronel de los ejércitos del norte. Ya él estaba, era todo totalmente la parte de los ejércitos que comandaban el Bajío, ya los comandaba él. Esos ejércitos que inicialmente había comandado Félix María Calleja del Rey, ahora le pertenecían a Agustín Iturbide. Él era el coronel de esos destacamentos. Pues bueno, él, sin embargo, va a ser acusado. Van a haber 5 denuncias en contra de Agustín Iturbide. 5 denuncias promovidas por los Guadalupes. En este caso, van a ser promovidas tanto por la viuda de Rull, del conde de Rull, como la señora Alamán. En este caso, estas dos señoras se van a retractar de la denuncia, diciendo que ellas fueron engañadas, que bajo falsas promesas hicieron falsas denuncias. Obviamente en aquella época no existía el delito de falsas denuncias, y al final de cuentas a Agustín Iturbide se le va a absolver de estos juicios. Ojo, no se le perdona, y al final de cuentas tampoco se le condena. Simple y sencillamente van a decir que no hay pruebas suficientes para llevar a Agustín Iturbide a una corte marcial. Y bueno, derivado de eso es que al final de cuentas esta parte se va a dar. Sin embargo, para 1816, Agustín de Iturbide, a pesar de que había sido el favorito de Félix María Calleja del Rey, va a tomar la decisión de no regresar a lo que es el ejército. En estos años oscuros, que son realmente 4 años, de 1816 a 1820, sobre todo Carlos María Bustamante, historiador del siglo XIX, y va a agarrar y va a empezar a hacer unos escritos, y él va a dejarnos una memoria sin fundamento, porque no lo fundamenta por ningún lado, de que Iturbide fue cuando más se dedicó a estafar, a emborracharse, a engañar a su mujer. Y bueno, al final de cuentas, él se va, Agustín Iturbide, obviamente no iba a engañar a su mujer, a doña Ana Huarte, a doña Ana María Huarte, por una simple y sencilla razón. Era de las mujeres, su papá era el principal, por decirlo así, poder fáctico de la zona de Valladolid. El hecho de haberse casado con esta mujer, aunque no era un matrimonio arreglado, y sí era un matrimonio con mucha conveniencia. Sí hubo amor entre ellos. La prueba está que tuvieron 10 hijos. En este caso, lo que va a generar esto es estas ideas. Sin embargo, no hay ningún documento que nos diga de manera oficial exactamente a qué se dedicaba Agustín Iturbide. Lo único que tenemos de Agustín Iturbide, por lo que también se le va a considerar despiadado, es porque, por ejemplo, él va a tomar prisioneras a unas mujeres en Pénjamo, acusadas de que favorecen a la insurgencia. Agustín Iturbide va a ser también juzgado en estos juicios, que se le va a decir que él atacaba pueblos que no precisamente tenían presencia insurgente. Sin embargo, eran pueblos que apoyaban la insurgencia. En este caso, Zitácuaro, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, ahí estuvo el congreso de rayón, pero Zitácuaro al final de cuentas va a ser atacado por Agustín de Iturbide. Y bueno, estas acusaciones van a pesar sobre Agustín de Iturbide. Y bueno, al final de cuentas, vamos a ver una cosa, porque platicando, obviamente a través de redes, veía una publicación de Agustín de Iturbide donde dicen que era cruel, que era traidor, que era un asesino y que era un rapaz. Sin embargo, me gustaría saber entonces si Agustín agarraba y tomaba y diezmaba estas poblaciones, o atacaba estas poblaciones, o atacaba a los insurgentes o a los forajidos,
¿En qué lugar dejamos a Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo, cuando llega a Guadalajara, mata a 300 españoles. 300 españoles que cuando le dicen en juicio, o le preguntan en juicio que por qué los mató, que por qué no les hizo un juicio, les dijo, pues es que para qué les hacía un juicio si yo sabía que eran inocentes. Bueno, este Hidalgo va a quedar con 300, manchadas sus manos con 300 españoles inocentes, que él mismo reconoce en su juicio que los mató a sangre fría. En este caso es Hidalgo. En este caso, Morelos también era terrible. Morelos era un sanguinario, al final de cuentas, igual. Morelos era cruel, al final de cuentas. Cuando agarran, va a tener, por ejemplo, una pelea con con Matamoros, con Bravo, con Nicolás Bravo, cuando a Leonardo Bravo, su papá, lo toman prisionero. Cuando toman prisionero al papá de Leonardo Bravo, él ofrece que en este caso den 200 españoles a cambio de la vida de don Leonardo Bravo. Sin embargo, Nicolás Bravo, bueno, Calleja, no acepta la petición de Morelos y fusila a Leonardo Bravo. Obviamente la orden que le da José María Morelos a Nicolás Bravo es que fusila a los 200 españoles. O sea, así, ya, sin juicio, fusílalos. Sin embargo, Nicolás Bravo lo que va a hacer es todo lo contrario. Nicolás Bravo va a liberar a los 200 españoles. Sin embargo, eso le va a causar un gran problema con José María Morelos. José María Morelos también, no hay que ver que él también va a buscar el canjear cuando toman a Mariano Matamoros, que lo agarran prisionero. Él también va a ofrecer por la vida de Mariano Matamoros a 200 españoles. Cuando las fuerzas realistas matan a Mariano Matamoros, lo que hace José María Morelos, fusila a los 200 españoles. En este caso, Buenas noches, María Antonieta Fuentes. En este caso, estamos hablando que también fusiló a 200 españoles. Estamos hablando que a sangre fría, tanto Hidalgo, tanto Morelos, y como algunos otros jefes insurgentes, también mataban de igual forma que Agustín Iturbide. Por eso no se sustenta el hecho de decir que al final de cuentas Agustín Iturbide era un sanguinario, porque al final de cuentas él respondía de la misma manera que estaban trabajando los insurgentes. Bueno, y así se va a llevar este asunto más adelante. Para 1820 estamos hablando de que ya absuelto Agustín Iturbide, estamos hablando de que Agustín Iturbide está en el retiro, vuelve a ser reinstalado. Bueno, yo siempre lo he comentado que hay una guerra indirecta que una guerra directa que indirectamente va a beneficiar a la Nueva España. Y este lugar se va a dar en España y lo va a dar Rafael de Riego. Rafael de Riego va a obligar a Fernando VII a que proteste la Constitución de Cádiz, y además Rafael de Riego también va a tener prisionero a Félix María Calleja del Rey, un militar que había sido virrey aquí, que fue a pelear a favor de Fernando VII en la península. No le va a ir tan bien como le fue aquí. Sin embargo, allá va a ser tomado prisionero por Rafael de Riego, va a ser encarcelado por Rafael de Riego, y esto va a generar que se genere un descontrol en la Nueva España. Y pensando que también había una especie como de falta de gobierno en España por esta obligación que le habían hecho al rey, es que las autoridades, esta vez aquí en la Nueva España, tanto autoridades, algunas autoridades, y como la parte del que pertenecía al clero, van a agarrar y van a, de alguna u otra manera, a buscar evitar que pase lo que pasó en 1808. En sí en este caso, van a ir van a ser los realistas o los peninsulares que se encuentran en la Nueva España, los que van a buscar la manera de poder instaurar una independencia, o que no dependamos directamente de la metrópoli, que en este caso es España, que no dependamos de ella, para ellos poder así seguir conservando los fueros que tenían en aquella época y los privilegios. Sin embargo, esta disposición que van a hacer, tienen que hacerla, obviamente los peninsulares no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad moral para hacerlo. Tienen que buscar a una persona del mayor rango militar que tuviera en ese momento y que además fuera criollo. En este caso,
Artemio del Valle Arizpe nos dice que en la conspiración de la profesa, María Ignacia Rodríguez de Velasco tuvo que ver directamente con la designación de Agustín de Iturbide. Bueno, para los que consideran a Artemio del Valle Arizpe como un historiador, lamento decirles, sí, tomaba algunos puntos de historia, pero está muy alterada la historia que maneja Artemio del Valle Arizpe. Artemio del Valle Arizpe más bien hay que considerarlo como un cuentero, como un novelero y como un relator de leyendas, en este caso. En este caso, no hay fundamento histórico para decir que María Ignacia Rodríguez de Velasco, la Güera Rodríguez, designa a o promueve a Agustín de Iturbide. No le tocó a ella. Realmente al que le toca decidirlo son a las autoridades realistas que están en este momento, que buscan de alguna u otra manera al jefe de mayor rango criollo que pudiera existir. Y en ese momento la única persona que tenía esas características o que reunía esas características era única y exclusivamente don Agustín de Iturbide. En este caso van a promoverlas a través también de los llamados de Matías de Monteagudo. Van a pedirle que buscar a este coronel, sacarlo de su retiro y promoverlo y presentarlo ante Apodaca, para que Apodaca, de alguna u otra forma engañado, le dé la mayoría de los pertrechos posibles, le armara un buen ejército y se fuera a sofocar el último reducto insurgente que existía. Existían dos reductos, existía el de Nicolás Bravo en la zona de Veracruz y existía específicamente el del sur, que pertenecía a Pedro Asensio y a Vicente Guerrero. En este caso van a tomar la decisión de ir por el que realmente tenía peso, que era Pedro Asensio, y van a buscarlo a él. Sin embargo, en el camino se va a interponer esta figura de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, al final de cuentas, ya estaba practicando lo que era una guerra de guerrillas. Él ya no estaba teniendo una posición de aquellos ejércitos que llegó a levantar José María Morelos. Ya no. Estamos hablando de que literalmente podríamos decir que es una gavilla de hombres. En total, aunque cuando se hace la relación de hombres se habla de que eran alrededor de unos 600 hombres, sí, pero eran 600 hombres distribuidos entre todos los jefes militares, insurgentes, lo que significa, pues obviamente, que son muy pocos insurgentes y muy pocos ejércitos los que quedan de los insurgentes. Realmente están completamente distribuidos en toda la zona de la Nueva España. Y bueno, eso es lo que vamos a tener por parte de los insurgentes. Bueno, sin embargo, Agustín Iturbide, a través de estos movimientos que se van a hacer en la que es la parte de la Profesa, actualmente ahí está, bueno, sigue estando el templo de la Profesa, aunque realmente donde se fraguan estos planes es en lo que actualmente es el Hotel Shiloh. Ahí estaba la casa parroquial, o por decirlo así, el seminario, o por llamarlo la casa adjunta, o la casa de la profesa, realmente, la casa donde profesaban los sacerdotes, en este caso, del oratorio de San Felipe Neri. Ahí va a estar, bueno, eso pertenece a los jesuitas, pero con la expulsión de ellos en el 1767, es que se van a establecer en esa parte los hermanos de San Felipe Neri. Bueno, Matías de Monteagudo va a agarrar y va a buscar y van a convencer a Agustín Iturbide que sea parte de este movimiento. Agustín Iturbide, él ya venía fraguando desde la época de que él era, desde la batalla de Cóporo, cuando Llano lo hace retroceder. Él dice que él le comenta a Filisola por primera vez que si se pusieran de acuerdo los americanos no tendrían por qué derramar sangre. Es parte, estamos hablando, pensamiento, este último dicho se lo dijo en 1815 a Filisola. En este caso, Filisola es uno de los firmantes del acta de independencia. Bueno, en este caso, para 1820, él ve la oportunidad de estos planes que tenía 4 años fraguando en San José de Apeo, en su hacienda, de poder establecer lo que era la independencia de México, porque él ya lo considera como México, sin derramar una gota de sangre.
él al final de cuentas ve esa parte y él toma, acepta el cargo. Estamos hablando de que los ejércitos del sur en aquella época estaban comandados por José Gabriel Armijo y lo va a sustituir Agustín Iturbide nuevamente. Bueno, ya había un antecedente. Antes de llegar a Iturbide a comandar los ejércitos del norte, el jefe anterior o el comandante anterior era José Gabriel Armijo. Sin embargo, en este caso Armijo ya era el jefe de los del sur y nuevamente va a ser desplazado por Agustín Iturbide para tomar en sus manos este ejército. Este ejército que va a estar perfectamente apertrechado, perfectamente armado, va a marchar hacia lo que es hacia el sur. Van a haber unas escaramuzas que va a tener con la gente de Vicente Guerrero, unas escaramuzas que no podemos decir que las pierde Iturbide, tampoco podemos decir que las gana Vicente Guerrero, simplemente eran como escaramuzas, no había vencedor ni vencido. Esto es para darle un poco de confianza a Vicente Guerrero. Y Agustín Iturbide empieza a mandarle cartas a Vicente Guerrero. Un concepto que nosotros tenemos muy equivocado es que los jefes, tanto insurgentes como los jefes realistas, eran enemigos a muerte, que eran enemigos casados. Nada más falso. De hecho, ellos muchas veces entre sí se mandaban cartas. Entonces empieza a haber una serie de diálogo a través de cartas que va a tener Vicente Guerrero con Agustín Iturbide. Obviamente Iturbide lo que va a estar de alguna u otra forma promoviendo el hecho de que se puedan juntar, hablar de los planes de independencia que tiene Agustín Iturbide y le hace llegar de manera algún escrito donde más o menos le explica en qué consiste el plan de emancipación de la América septentrional a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero va a tardar en convencerse, pero hasta que no está convencido de las buenas intenciones de Agustín Iturbide es que se da este encuentro. Este encuentro se da a principios de febrero de 1821. Y este encuentro se empieza a dar en diferentes regiones. Oficialmente el oficialismo nos habla de que el encuentro se da en el lugar de Acatempan. No hay específicamente un lugar donde realmente se hayan encontrado que haya sido Acatempan. No hay un documento fehaciente que no lo diga, y tampoco podemos hablar de que no haya habido o que haya habido un abrazo. Posiblemente el abrazo sí haya existido, porque al final de cuentas, les digo, se carteaban, ¿no? Ellos tenían correspondencia al final de cuentas, se trataban de amigo, mi estimado amigo, mi general, mi comandante. Al final de cuentas, estas designaciones siempre las tuvieron ellos. Siempre hubo mucho respeto entre Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. Sin embargo, es realmente, posiblemente donde se encuentran por primera vez Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, es en Tierra Caliente, en una zona que se llama Teloloapan. Cuando vayan para allá, les recomiendo, hay unos panecitos que hacen de harina de arroz, como tipo panqué, muy buenos. Pero bueno, en este caso, él va a agarrar se van a ver en Teloloapan y se van a citar posteriormente en Iguala, el 24 de febrero de 1821, es donde se van a ver un día antes, el 23, pero para el 24 se va a establecer lo que es literalmente el plan de Iguala. Un plan que va a ser posteriormente modificado, pero modificado no precisamente por los insurgentes, ni no precisamente por Iturbide, sino por otra persona. Bueno, en este caso, estamos hablando que en los libros de Agustín Iturbide, en los documentos de Agustín Iturbide, en el punto número 4, si no mal no recuerdo, nos habla de que la monarquía va a ser una monarquía moderada, donde van a ser invitados la casa reinante de España, la casa Borbón. En este caso, el primero que tiene que venir es Fernando VII. Si él no viene, que venga su hermano a gobernar, José de Paula, y en este caso, si no es él, que sea una mujer, la otra hija de los Borbón, la hermana de Fernando VII, que venga a gobernar. Eso es lo que se va a establecer en el punto número 4, y nada más ellos. Estamos hablando de que única y exclusivamente estamos hablando de que el plan de Iguala
era un plan para establecer una monarquía. Y que quede muy claro, una monarquía, porque por ahí también los detractores y el oficialismo ha dicho que Agustín Iturbide traicionó a la patria por convertirse en emperador. Señores, la idea siempre fue convertirse en monarquía. Esto convertirlo en un imperio. Nunca hablamos de república. Por Dios, eso lo inventaron posteriormente la gente que asesinó a Agustín Iturbide. Estamos hablando de los detractores de Agustín Iturbide, son los que van a inventar esa historia de traición de Agustín Iturbide. Bueno, Agustín Iturbide, en este caso, lo que en este plan de Iguala, se va a establecer eso. Plan de Iguala que también va a ser enviado a Fernando VII, va a ser enviado a las Cortes de Españolas, va a ser enviado a las Cortes de Cádiz, va a ser inclusive enviado a Roma. Pero bueno, en este caso va a ser esta parte de este plan de Iguala. Cuando estamos hablando, esto está sucediendo en esta parte del charco, vamos a llamarla así. En el otro lado, con Fernando VII en España, estamos hablando de que lo obligaron a firmar a protestar la Constitución de Cádiz. Columba, Montúfar, igual, muchos saludos. Lo obligaron a firmar la Constitución de Cádiz. Estamos hablando que hay como una especie de ausencia de gobierno, por decirlo así, en España. Bueno, también va a generar esto que obviamente allá lo que son Rafael de Riego es de corte liberal. En este caso estamos hablando de una especie de ideologías masónicas europeas que ya empiezan a permearse dentro de España. En este caso van a provocar que este liberalismo que se va a generar en España provoquen que el virrey vaya y le quite el mando a Juan Ruiz de Apodaca y se lo dé a otra persona. En este caso, a la persona que se lo va a dar, a pesar de que aquí estaba Novella, en este caso, se la va a dar a Juan de O'Donoghue. Juan de O'Donoghue es, aparte de ser masón, era liberal el que venía para acá. Cuando llega aquí y le enseñan, es más, Juan de O'Donoghue le pide a Agustín de Iturbide la entrevista. Iturbide nunca se la pide. Cuando llega O'Donoghue a las costas de Veracruz, que lo recibe Antonio López de Santana, lo que va a hacer O'Donoghue es mandar una carta a Agustín de Iturbide para que se entrevisten. En la carta se establecen que se van a ver y buscan y fijan como punto de reunión lo que es la ciudad de Córdoba, justamente en la frontera del cólera. En este caso, ahí es el clima más benéfico, más benévolo con la gente, y ahí es donde se va a encontrar Agustín Iturbide y Juan de O'Donoghue. Cuando Agustín Iturbide le presenta el plan de Iguala a Juan de O'Donoghue ve ese punto que les decía yo, el punto número 4, y les dice a Agustín Iturbide, ¿sabes qué? Está muy bien, nada más que el punto 4 tienes que modificarlo. Y nada más ponle un anexo más, agrégale un renglón más, y que el renglón diga que si no viene ninguna persona de la casa reinante, el Congreso Constituyente o la Junta Institutiva, pero la Junta Gubernativa va a agarrar y va a designar una persona. Porque Juan de O'Donoghue sabía que jamás iban a venir los Borbones a gobernar la Nueva España, o en este caso ya México. Y entonces ahí es donde se modifica el plan de Iguala. Es la modificación que va a tener el plan de Iguala. El plan originalmente tenía 23 puntos. Bueno, 24 los que hacen llegar a Fernando VII, 23 los que se establecen. Porque lo que pasa es que los últimos se juntan. Es la descripción del ejército de Trigarante. Y van a agarrar y además van en este caso, van a también ¿cómo decirles? Van ay, se me fue. Estas juntas van a provocar que entonces se modifiquen estos planes del plan de Iguala. Y va a quedar entonces ya lo que es establecido los tratados de Córdoba, o en este caso el plan de Córdoba, pero más bien tratados de Córdoba como lo conocemos nosotros, el 24 de agosto de 1821. Y bueno, ahí se va a establecer la forma en la cual se va a entregar el gobierno. Obviamente, en ese momento ya solamente quedan 3 ciudades en manos del ejército realista, que es la ciudad de Acapulco, el puerto de Acapulco, que es
la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla y lo que es todavía Veracruz. Veracruz es medio complicado la forma en que se maneja, porque ahí intervienen dos facciones. Interviene la gente de los Rincón Gallardo y también la gente que era a favor de Antonio López de Santana. Esas facciones son las que se van a encontrar ahí que todavía no, y que todavía no se decide exactamente quién va a ser el que va a tomar la plaza. En este caso, cuando ya se firman los tratados de Córdoba, Agustín Iturbide va a pedirle a los Rincón Gallardo que sean ellos los que tomen la plaza y los que al final de cuentas saquen al último reducto español y que los manden al fuerte de San Juan de Ulúa. Y bueno, ahí se va a dar esta parte. Sin embargo, esto le va a causar gran molestia a Antonio López de Santana. Y posteriormente eso va a provocar que más adelante también traicione a Agustín Iturbide. Pero en este caso, Rincón Gallardo va a tomar la decisión, bueno, van a tener la decisión de obligar a los españoles que se vayan. Sin embargo, ahí pasa algo muy curioso, que cuando tenían que entregar la ciudad, se fija un día y una hora. Y lo que hace Antonio López de Santana, a pesar de que la ciudad se entregaba a los Rincón Gallardo, el que iba comandando o iba liderando la columna española, la columna insurgente, más bien trigarante en este caso, era Antonio López de Santana. Así que para fines políticos la ciudad cae en manos de los Rincón Gallardo y para fines del público, para fines prácticos o para fines de publicidad, al que le queda el mérito es a Antonio López de Santana. Pequeño detalle de Santana, por eso Santana al final de cuentas va a ser considerado como un oportunista. Y sí lo fue. Pero bueno, en este caso, eso va a estar pasando en Veracruz. Entonces, se viene lo que es ya, se entrega la ciudad de Puebla posteriormente. Obviamente termina entregándose a la ciudad de Acapulco y solamente queda el último reducto español en lo que es el fuerte de San Juan de Ulúa. Pero bueno, el ejército trigarante va a llegar a la Ciudad de México, específicamente la última batalla que se va a dar en la zona de Azcapotzalco. Ahí es donde se va a pelear la última batalla por la independencia. Realmente al final de cuentas fue una pequeña escaramuza donde el ejército trigarante termina por tomar la Ciudad de México. Es hasta el 20 de septiembre de 1821 cuando el ejército trigarante llega a la Ciudad de México. Sin embargo, había que preparar la entrega de la Ciudad de México. Y la entrega de la Ciudad de México se da de una manera muy simple. Juan de Donojú, aprovechando que llegó el 20 de septiembre, va a pedirle a Antonio López Santana una semana más para preparar las documentaciones para entregar en la Ciudad de México. En este caso, coincide con el cumpleaños de Agustín Iturbide, el 27 de septiembre de 1821. Y bueno, en este caso es cuando se pone que en 1821, el 27 de septiembre, es cuando se hace la entrada triunfal. Estamos hablando de que el ejército se va a citar desde las 5 de la mañana en lo que es la zona específicamente del castillo de Chapultepec para caminar por la calzada de la Verónica, para incorporarse por la calle de Tacuba y de ahí entrar hasta el centro histórico, entrar por Tacuba hasta lo que es la plaza de armas. Sin embargo, en esa parte sí se va a modificar la entrada del ejército trigarante. El ejército trigarante obviamente al principio va Filisola, va también Echavarri, va también en la vanguardia. Van acompañados, todos van con el estado mayor del ejército trigarante, va perfectamente uniformado. El único que no lleva uniforme, que va vestido de civil, es precisamente don Agustín Iturbide. Él es el único que va vestido de civil, porque inclusive en los cuadros se alcanza a ver a Antonio López de Santana. Pero bueno, ahí va a ir esta parte. La parte central, estamos hablando de que son las milicias españolas que van en la parte central del ejército, y en la retaguardia van a ir perfectamente uniformados los ejércitos insurgentes. En este caso, los insurgentes, hay por ahí una leyenda negra,
que dice que fueron, al final de cuentas, perfectamente uniformados, pero con el uniforme de limpia de la Ciudad de México. Estamos hablando de que la gente que se dedicaba a hacer la limpieza o el servicio de limpias virreinal va a ser el que va a ocupar, va a ceder esos uniformes al ejército de Vicente Guerrero. Pero bueno, esos van a entrar hasta el final en la retaguardia. Y así va a entregarse el 27 de septiembre de 1821, se le hace la entrega de la ciudad a Agustín Iturbide. Inicialmente, esta entrega de la ciudad se le va a hacer justamente actualmente sobre lo que es la calle de Eje Central y la Verónica, que actualmente calle de Tacuba o Avenida Hidalgo. Allí se le va a entregar la Ciudad de México por las autoridades locales a Agustín Iturbide. Cuando llega Agustín Iturbide alrededor de las 9 de la mañana a lo que era Palacio Virreinal, va a salir el primer jefe superior político de la Nueva España, Juan de O'Donoghue, a entregarle lo que es la ciudad. Y bueno, esta parte se le va a entregar a Agustín Iturbide. Ellos lo primero que van a hacer después de recibir este protocolo, van a agarrar y se van a ir específicamente a catedral a escuchar misa. Porque vamos a ver, la bandera que enarbola Agustín Iturbide, en este caso, está fundamentada en tres principios, o en tres bases, o en tres garantías, que básicamente que sostienen el ejército de las tres garantías. Si ustedes me recordarán, estamos hablando de que una de las garantías es unión, libertad y religión. En este caso, religión, ¿por qué? Porque en el punto número 2 del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba se establece que la única religión que va a establecerse en el Imperio Mexicano es la religión católica, sin tolerancia de ninguna otra. Esa es una de las garantías que se van a establecer, porque también gran parte del movimiento de independencia fue llevado por el clero, al final de cuentas. Al final de cuentas, el clero va a proponer a Agustín Iturbide. Estamos hablando de que en este caso el clero tenía mucho peso dentro de esta parte. Y obviamente vamos a pensar en el México de principios del siglo XIX o del siglo XVIII. Lo único que estamos hablando de que había negros, había castizos, había mulatos, había criollos, había mestizos, había lobos, tente para atrás, en el aire, salta para atrás, mulatos, cambujos. Nos regíamos bajo un régimen de castas que estaba perfectamente delimitado. Y este régimen de castas también provocaba algo, que la sociedad de México o la sociedad de la Nueva España estuviera muy fraccionada, muy dividida. Y la única cosa que unía a estas castas, estamos hablando específicamente, que era la religión. Por eso la religión era muy importante para el principio del siglo XIX, y por eso estaba fundamentada dentro de una de las garantías del ejército trigarante. Era una. La otra, sobre todo porque Agustín Iturbide pone como una de las garantías la unión. Y la unión la pone por una simple y sencilla razón. Cuando estamos hablando de que Miguel Hidalgo en 1810 hace su proclama en Dolores, Guanajuato, ustedes recordarán que una de las cosas que dice es: vamos a pescar gachupines, muera el mal gobierno. Estamos hablando de que él, cuando llegan igual, esta toma de la Alhóndiga que va a cambiar el curso de la historia, o del curso de cómo se llevan las guerras, que cómo se hacen sanguinarias y totalmente atroces, sin orden. Esto va a provocar también que hay una gran diferencia, una gran distancia, sobre todo provocada por ambos bandos. No solamente por el lado insurgente, sino también por el lado realista. Por el lado realista, porque no se les permitía a los criollos y a otras castas acceder a, por ejemplo, en el ramo militar, no se podía acceder más que a ser coronel. De ahí para arriba no podía ser general, no podía ser brigadier, no podía ser nada. Hasta coronel llegabas. Es el máximo grado que tenía Agustín Iturbide. Pero bueno, en este caso existe también esta parte por parte de los realistas y por parte de los americanos, que veían a los realistas como saqueadores, a los peninsulares, entonces como explotadores. Entonces estamos hablando de que había el movimiento promovido por Miguel Hidalgo, por Morelos, por todos los anteriores, todos los que siguieron esa causa. Obviamente era un movimiento de confrontación social.
Era un movimiento como el que estamos viviendo ahorita, de fifís contra chairos, contra chairos. En este caso estamos hablando de que los ricos contra los pobres, los abusivos contra los abusadores, contra los abusados. En este caso estamos hablando de que así está dividida la sociedad en México para 1821. En este caso, bueno, para 1821. En este caso, lo que va a hacer Agustín Iturbide, él cuando le dicen, de hecho hay una carta que le escribe a Fernando VII, donde le dice: Su Majestad, yo no soy ni criollo, no soy ni peninsular, no soy ni español, simplemente soy un americano preocupado por mi patria. En este caso, por mi territorio, la Nueva España es la parte, y no quiero que se llegue a los vicios que llegaron los promotores de 1810. En este caso, es como está visto de esta manera. En este caso, por eso es muy importante este punto que recalca Agustín Iturbide por cuanto a la unión. Porque para Agustín Iturbide, él promueve de que ya no va a haber castas, él promueve de que no va a haber ni peninsulares ni criollos. Simplemente, si un peninsular quería convertirse a lo que era adherirse al plan de Iguala, podía hacerlo de manera libre. Y es más, si no quería adherirse, podía también tener la posibilidad de vender sus propiedades e irse del territorio si no quería estar aquí. Al final de cuentas es eso. Inclusive, Agustín Iturbide, también en el propio plan de Iguala, establece que si hay, es el punto 22, punto 21, cuando dice que si hay algún momento de conspiración, los prisioneros o el conspirador que sea tomado prisionero no se le puede fusilar, sino simplemente va a ser tomado prisionero, va a ser encarcelado, se le va a hacer un juicio, y si se le encuentra culpable, simplemente se le va a expulsar del país. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los detractores de Agustín Iturbide dicen que era un asesino. Bueno, un asesino no perdona a sus conspiradores, al final de cuentas. Y al final de cuentas, el plan de Iguala ahí lo dice. Simplemente lo que pasa es que uno no lo lee, pero al final de cuentas el plan de Iguala establece esa parte donde va a haber un respeto por la vida. Estamos hablando de que que no se quiere derramar más sangre americana, más sangre de la América septentrional. No se puede, ya no, estamos cansados de eso. Por eso también gran parte de la independencia de México se va a fraguar por eso, porque durante esos 11 años que está durando la independencia de México, esta guerra de independencia, los insurgentes acabaron con la industria. Estamos hablando de que acabaron con las haciendas, acabaron con la estabilidad social, obviamente también, al final de cuentas, apoyados por los realistas, que también para dar un aplauso se requieren dos manos. En este caso, también los realistas tuvieron lo suyo, pero específicamente se hacía o se pensaba en aquel 1821 que gran parte, sobre todo por parte de los borbonistas y de los realistas y de los criollos, que eso se había dado por parte de los peninsulares. Pero bueno, perdón, por parte de los insurgentes. Pero bueno, esa es la otra parte por cual es tan importante esa garantía de la unión. Precisamente por eso. Y además, y tenemos la otra garantía. La otra garantía es la garantía de libertad. Estamos establecido tanto en el artículo primero de la Constitución, perdón, de los Tratados de Córdoba, como del Plan de Iguala, se habla inicialmente, ahorita déjenme acordarme, se habla que en el Plan de Iguala se habla que México es independiente de cualquier otra nación, española o extranjera. Estamos hablando de que ya se habla de libertad. Primer artículo del Plan de Iguala. En el Tratado de Córdoba se conserva lo mismo. Se habla también de libertad, de la independencia que se va a tener ya de esta parte. De hecho, el hecho de proponer a una parte reinante o alguien de la casa borbónica era para que lo que se produciera en México o en la Nueva España, en este caso estamos hablando que ya se malvaba de manera distinta, pero vamos a hablar, ya es más correcto hablar de México, que en México tenía que, lo que se produciera en México y lo que se hiciera en México era para México. Estamos hablando de que México, lo que hay en México es de los mexicanos. Ya no se iban a ir esas caudas de ayudas a lo que era la península. Todo se iba a quedar en México. Y bueno, y entonces se establece esta parte. Este 27 es lo que pasa. Para el día 27 mismo por la tarde se le hace llegar, Agustín Iturbide le hace llegar ya una carta
muy formal a Juan de O'Donoghue, donde se le está relevando de su puesto. Él deja ya de ser el primer jefe político en la Nueva España. ¿Por qué? Porque la Nueva España ha desaparecido, se ha convertido en México. Y en este caso, y dice que las personas que toman para sí este dominio de la Nueva España, mientras la casa Borbón escoja a quién mandar, estamos hablando de que va a ser la junta, la junta gubernativa, en este caso presidida por Agustín de Iturbide y con dos vocales. Esta es la parte que va a estar mientras se hace las cortes españolas deciden a quién mandarnos para que gobierne México. Y bueno, eso va a ser para el día 27. Para el día 28 se le da más formalidad al asunto y es cuando se hace el acta de independencia. Por eso cuando uno ve los cuadros o las fotos del acta de independencia, uno puede ver acta de independencia del Imperio Mexicano, acta de independencia, fechada el 28 de septiembre de 1821. Bueno, literalmente estaremos hablando de que como nación nacemos el día 28 de septiembre, aunque militar y socialmente se va a considerar que el día que se hizo fue el 27 de septiembre de 1821, fecha que al final de cuentas va a ser muy, al menos durante los primeros 2 años de independencia va a ser muy bien recordada por lo que es la regencia. En este caso, así empieza México, como una regencia, como un imperio. Y bueno, al final de cuentas se va a establecer esto. No es sino hasta mayo de 1822 cuando se le va a ¿22? Sí, mayo del 22, cuando se le va a pedir a Agustín de Iturbide a través del sargento Pío, un sargento de caballería, que va a agarrar y va a tomar parte del ejército de caballería y lo va, de alguna u otra manera, lo va a motivar, lo va a pagar, lo va a asusar, lo va, como ustedes quieran ponerle, para que vayan a donde está Agustín Iturbide hospedado, que es el Palacio de Iturbide, la antigua casa de los condes de San Mateo Valparaíso, ahí sobre Madero, actualmente Museo del Banco de México, para que ahí le vayan a gritar afuera Agustín I, primer emperador de México, y bla, 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 bla. Y al final de cuentas, Agustín Iturbide, cuando escucha que lo están proclamando como emperador, o que lo quieren proclamar como emperador, él primero se lo dice a Filisola. Él, ¿sabes qué? Es que yo no quiero ser emperador, yo lo que quiero es retirarme, una vez que esté puesto el emperador, una persona que sepa gobernar, es retirarme a mi hacienda y con mi familia. Al final de cuentas, esa era la idea. Sin embargo, Filisola le dice, no, oiga general, pero es que al final de cuentas usted no se puede retirar así como así, porque esto también, la gente lo está siguiendo a usted, la gente lo pide a usted. El hecho de que usted designe a otra persona o se retire usted de la política puede provocar un desbalance en la vida política del país y que no estamos en este momento para aceptarla. Y bueno, bajo esa consigna es que al día siguiente Agustín Iturbide va de alguna u otra manera va a aceptar que esta muchedumbre lo vaya a empezar a proclamar Agustín I. Les digo, al día siguiente, lo primero que se va a discutir en Congreso es precisamente, como parte de la primera orden del día, es ver qué se va a hacer con esta parte, con esta gente que quiere que Agustín Iturbide sea emperador de México. De hecho, dicen que muchos diputados no querían que Agustín Iturbide fuera emperador, sobre todo los borbonistas, porque ellos estaban esperando un gobernador de la casa reinante de España, no lo querían. Entonces al final de cuentas van a poner o bueno, al menos eso van a decirlo después, que ellos van a tener cierta oposición a que Agustín Iturbide sea determinado como emperador. Sin embargo, también hay la leyenda negra de que pues, mientras estaban sesionando afuera del Congreso, que en este caso afuera del Palacio Nacional, estaban
la muchedumbre armada y con espadas y con pistolas, esperando que se determinara como emperador Agustín de Iturbide. Entonces, derivado de ello es que ellos van a alegar después que fueron obligados a aceptar el voto de Agustín de Iturbide. Y bueno, ya así es como aceptan que Agustín de Iturbide se convierta en emperador. Bueno, estamos hablando de mayo. Agustín de Iturbide va a ser emperador hasta septiembre. Estamos hablando de que va a hacerlo el 27 de septiembre, casualmente el día de su cumpleaños, otra vez. Va a ser otra vez, va a ser designado como emperador a perpetuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que también sus descendientes van a ser emperadores de México. Bueno, así empieza el gobierno de México. Este gobierno que va a estar establecido una vez que está establecido el imperio, ya con un emperador formal, se va a hacer el llamado hacia los diputados, hacia un congreso constituyente. Bueno, estamos hablando de que eso fue en 1822. Para 1800... no, sí, para... No, estoy hablando del 23 ya, perdón. Para septiembre... No, sí, el 22, perdón. Estoy viendo el 22. Para septiembre, cuando ya se determina que Agustín de Iturbide es el emperador, se empieza a hacer la convocatoria para los diputados. Por ahí en los escritos de Iturbide hay una carta muy sentida que él menciona de la forma en que se tengan que escoger a estos diputados, porque dice que que tienen que ser unas personas totalmente honestas, totalmente probas, totalmente con visión de Estado. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando es el futuro de esa generación y las generaciones subsecuentes. Qué lástima que no le hicieron caso. Pero bueno, al final de cuentas se va a establecer este congreso. Bueno, este congreso que Agustín de Iturbide va a ser acusado posteriormente de destituirlo. Y lo destituye por una simple y sencilla razón. Cuando vienen estas facciones, no hay que olvidar que hay un personaje norteamericano que va a llegar a la Ciudad de México, que viene a negociar con el gobierno mexicano sobre la venta de algunos, aprovechando que el gobierno mexicano no tiene un centavo, estamos totalmente país en quiebra, debemos 70 millones, tenemos 48 pesos en caja. Estamos hablando de que este norteamericano va a venir a México ya a proponerle a Agustín Iturbide que se le vendan territorios del norte a cambio de dinero para poder promover el imperio. Este personaje es Jewel Poinsett. Poinsett es un personaje que sí deberíamos de maldecir, porque al final de cuentas lo que va a hacer Poinsett cuando Agustín Iturbide rechaza la propuesta de Poinsett y lo corre del país, lo que va a hacer Poinsett es literalmente va a ir con los jefes insurgentes y con los borbonistas y va a establecer y va a empezar a permitir lo que son la entrada de logias masónicas americanas. En este caso, pertenecientes al rito de York o al rito de escocés, que van a empezar a conspirar dentro del Congreso para tumbar el imperio de Agustín Iturbide. La gente afín a Agustín Iturbide le va a decir a Agustín Iturbide que hay una conspiración en su contra y él va a agarrar y va a mandar a apresar a todos los conspiradores. De 79 conspiradores que reunía esta conspiración, 19 eran diputados de este Congreso, por lo cual agarra y en base a la productividad en ese Congreso es que lo va a destituir. Va a literalmente a cerrar el Congreso y a decirles que o entregan el Congreso o en 10 minutos los obligan a entregar el Congreso. Y también eso se lo van a echar a cara en Iturbide. Sin embargo, hay que ver una cosa. Estamos hablando de que, como les dije, es un Congreso constituyente. Ustedes saben cuántos artículos de la Constitución del Imperio se hicieron durante ese periodo. 0. No se discutió un solo artículo. Ese Congreso Constituyente, este Congreso Patito, que después se le va a voltear a Iturbide, realmente se dedicó a ver la forma de generar ingresos para sus estados, a ver la manera en que iban a ganar privilegios ellos como constituyentes, la forma en que iban a vestir, las dietas que iban a comer en el Congreso, tontería y media que ese Congreso estaba llevando a cabo. Bueno, ese Congreso lo va a instituir Agustín Iturbide. Sin embargo, antes de destituirlo, en ese momento también, como les digo, el país se encuentra en quiebra. Y Iturbide, mal asesorado, va a tener asesoría de Lorenzo de Zavala, es un congresista guatemalteco,
no hay que olvidar que también hay algo. Decir guatemalteco no quiere decir que pertenezca a Guatemala. Bueno, sí era de Guatemala. Sin embargo, estamos hablando de que el imperio inicialmente eran los territorios del norte y llegábamos hasta Panamá. También los territorios centrales. Entonces, Guatemala en ese momento pertenecía al imperio mexicano. Entonces, vamos a llamarlo intendencia, el diputado de la intendencia de Guatemala, Lorenzo de Zavala, va a proponerle un plan económico, un paquete económico a Agustín Iturbide para que se lleve a cabo la recuperación del país. Este paquete, obviamente, estamos hablando de que hablaba de subir impuestos. Una de las cosas que Agustín Iturbide había dicho que no iban a pasar era subir impuestos. Y esto atentaba específicamente contra esta parte de Iturbide, que Iturbide había dicho, que iba a aumentar impuestos. Sin embargo, bueno, sobre todo, por ejemplo, el impuesto a la propiedad, que lo que actualmente estaríamos hablando del predial, aumentaba de un año a otro en un 40%, aumentaba muchísimo. Entonces, gran parte de los estados o de las intendencias o departamentos no van a estar de acuerdo con eso. Y lo que van a hacer, para diciembre de 1822, no, para 23, perdón, van a agarrar y van a hacer lo que es sobre todo Echavarri va a promover lo que es el plan de Casamata. El plan de Casamata siempre decimos que fue Antonio de Santana. Antonio de Santana fue un advenedizo que se adhirió al plan de Casamata, al igual que Guadalupe Victoria, un cuate que literalmente vivía de ermitaño y vivía, ya estaba medio trastornado de la cabeza. Bueno, ellos van a levantar, hacer una conspiración en Veracruz y y Vicente Guerrero va a hacer la suya propia acá en la zona de Guerrero. Pero bueno, cuando Agustín Iturbide empieza en diciembre esta conspiración, lo primero que hace, mandar los ejércitos, manda a Echavarri a que sofoque la conspiración de Veracruz, y además también manda a José Gabriel Armijo para que sofoque la conspiración de Guerrero. Obviamente, para enero de 1823, no, esperen, ya estoy confundido con las fechas. Sí, 23. Estamos hablando de que ya no está ya está sofocado totalmente el movimiento de Vicente Guerrero, y por el otro lado tanto el de Santana y Guadalupe Victoria y Bravo también está completamente sofocado. Si ellos hubieran querido, o si Agustín de Iturbide hubiera querido, los hubiera controlado perfectamente. Sin embargo, Agustín Iturbide, de alguna u otra manera, él ya ve que el imperio no va a perdurar. De hecho, quiere en su sano juicio reinstala un congreso que está lleno de enemigos. Nadie. Sin embargo, Agustín Iturbide va a ese congreso que le había conspirado, ese congreso que no había trabajado, ese congreso que nada más había ido a calentar bancas. Al final de cuentas va a ser reinstalado, porque promover un nuevo congreso iba a tardar un poquito más, y eso iba a provocar de alguna u otra manera disturbios por todos lados. Sin embargo, va a reinstalar este congreso de enemigos. Para esto lo va a hacer para el 11 de marzo. Para el día 19 de marzo, Agustín Iturbide estaba abdicando a la corona del Imperio Mexicano. Pero bueno, entonces, lo que va a hacer, entonces, estos grupos, sobre todo las intendencias y los departamentos, como a pesar de que todavía no se derogaba esta ley de Lorenzo de Zavala, básicamente ellos, pensando en las imposiciones o las cargas impositivas, van a tratar de protestar. Ellos nunca pensaban destituir a Agustín Iturbide. Sin embargo, se vio la oportunidad por esta parte de los grupos borbonistas, de esta parte de los grupos masónicos que estaban dentro del Congreso, para destituirlo. Sin embargo, el que les va a dar el albazo es Agustín Iturbide. Agustín Iturbide va a renunciar, teniendo todo por haberles ganado cualquier conspiración, simple y sencillamente para evitar que se derrame más sangre americana o más sangre mexicana. Es precisamente que él va a renunciar al imperio. Mal hecho por parte de Agustín Iturbide, porque al final de cuentas esto va a generar gran parte de la parte convulsa que se va a llevar todo el siglo XIX. Si se hubiera mantenido el imperio un poco más, por lo menos hubiéramos establecido
unas bases más fuertes de gobierno. Además que el gobierno, el ejército de Estados Unidos ni de sueños hubiera podido, ni en sueños hubiera podido enfrentarse al ejército de las tres garantías si hubiera permanecido el imperio, porque al final de cuentas estamos hablando de un ejército de más de 32,000 hombres perfectamente armados y perfectamente disciplinados que iban a tener continuidad para cuando los norteamericanos quisieran invadir, hubiéramos más bien sido nosotros los que hubiéramos invadido Estados Unidos. Pero bueno, derivado de esta abdicación de Agustín Iturbide, es que vamos a tener dos pérdidas muy grandes. Desde lo que sería Chiapas, parte de Yucatán, y toda Centroamérica, no van a adherirse al nuevo imperio mexicano, a la nueva república mexicana, van a hacer sus propias independencias, sus propios intereses, se van a ir por su lado, y por el norte, todas las naciones indias, lo que eran cherokees, powis, apaches, comanches, y todas estas naciones que habían pactado fidelidad al imperio mexicano a través de Agustín Iturbide, cuando se enteran que el emperador Agustín Iturbide ya no es el emperador, simple y sencillamente no llega la nueva clase gobernante de México, la gente de la República, los insurgentes y todos estos que provocan la República Mexicana, no tienen la pericia política necesaria, ni siquiera el interés de ir a negociar con estas naciones. Y entonces, el pacto que tenía Agustín Iturbide con estas naciones era que si los norteamericanos o alguna nación, por ejemplo los holandeses o alguna nación francesa, en este caso, que también estaba en el norte en lo que actualmente es el territorio de Estados Unidos y Canadá, si ellos pretendían de alguna u otra manera invadir lo que era el imperio mexicano, los primeros que hacían frente a estos ejércitos iban a ser las naciones indias. La república no tuvo el cerebro suficiente o no estuvo a la altura suficiente de ir a restablecer estos pactos con las naciones indias, y todo lo contrario, van a permitir la entrada de los norteamericanos a territorios indios, van a de alguna u otra manera permitir la colonización de Norteamérica dentro de esos territorios. Por eso vamos a terminar perdiéndolos posteriormente. Pero bueno, esto es lo que va a generar esta indecisión de Agustín Iturbide. Agustín Iturbide, al final de cuentas, como militar fue un genio. No, nadie se lo puede quitar, pero como gobernante dudó mucho de las cosas como los tenía que hacer. Y bueno, al final de cuentas, así va a pasar. Sin embargo, Agustín Iturbide va a abdicar al trono. Agustín Iturbide va a ser humillado desde el principio, porque él va a ser lanzado del país. Le van a prometer una pensión siempre y cuando se mantenga en la ciudad que le designen. Él se va a exiliar específicamente en la ciudad, en la ciudad de, bueno, en el ducado de Florencia, específicamente en la ciudad de Liorna. Sin embargo, no piensen, porque Italia no está unificado como estaba actualmente. En aquella época todavía estaban los ducados. Bueno, él va a quedarse allá en el ducado de Florencia. Sin embargo, cuando él llega allá a Italia, bueno, a las costas italianas, pues se va a tener que quedar en el barco 40 días. ¿Por qué? Porque cuando llega a la ciudad, bueno, llega a Europa, resulta que había una enfermedad y había que guardar cuarentena. Qué raro. Entonces lo dejan confinado en el barco durante 40 días a Agustín Iturbide y su familia. Él va a estar ahí, encerradito en el barco, en cuarentena. Una vez que se acaba la cuarentena, y llega a Liorna. En Liorna va a estar poco tiempo, porque va a empezar a recibir el duque de Florencia muchas presiones de las casas borbónicas. Las casas borbónicas no solamente estaban reinando en España, también reinaban en otros lados, reinaban inclusive en Portugal, y también estaban reinando en otras partes de Europa. Por lo cual, Agustín Iturbide, no hay que olvidar una cosa: nosotros en ese momento lo considerábamos como el libertador de México. Pero en España, obviamente no se le veía igual. Obviamente a Iturbide se le veía como el traidor de España. Entonces Iturbide, para poderse mover hacia lo que era la parte del lugar donde no estuvieran los Borbones reinando, que en este caso estamos hablando de Londres, de Inglaterra, va a pasar las de Caín. Entonces él va a moverse como puede, salteando caminos, y bueno, va a ser una travesía impresionante. Cabe destacar que mientras tuvo su estancia en Liorna, la pensión
que le había prometido el Congreso mexicano nunca le llegó. Y el Congreso mexicano además usó de pretexto el que Iturbide se haya movido de Liorna hacia Inglaterra para decir que era que no había cumplido su palabra Iturbide, cuando ellos no habían cumplido su palabra en entregar suspensiones. Iturbide al final de cuentas, cuando se va de México, él se va pobre, él no se va con dinero, él va a ser hospedado, va como invitado en la casa de Paulina de Bonaparte, es la sobrina de Napoleón Bonaparte. La casa de ahí va, bueno, en la casa de ella es donde van a hospedar a Agustín Iturbide. Sin embargo, el propio duque de Florencia le va a hacer llegar una carta donde le comenta que las presiones del gobierno borbónico son muy grandes y él no le puede garantizar su seguridad dentro de la ciudad de Liorna. Y por esa razón él se tiene que mover a lo que es a Inglaterra. Ahora, cuando él se mueve a Inglaterra, él al final de cuentas va a recibir apoyo de algunos iturbidistas que le mandan algo para sobrevivir desde aquí, le mandan algunas cartas de lo que está pasando aquí en América. Él se entera de que la Santa Alianza está haciendo una especie está armando una especie de ejército para venir a reconquistar lo que es México a favor de España. Por lo cual, él manda una carta al Congreso, una carta que le llega al Congreso. Los mentirosos del Congreso dicen que nunca abrieron la carta. Sin embargo, yo creo que sí la abrieron, porque a los 2 días que llega la carta de Iturbide, ellos agarran y lanzan un edicto donde lo declaran traidor a la patria. Me gustaría saber en qué lo traicionó, pero lo declaran traidor de la patria. Y bueno, cuando se hace esta declaratoria, se manda a Londres. Sin embargo, cuando 15 días antes de que llegue a Londres, estamos hablando de que Agustín Iturbide ya venía para México. Él venía en el buque Springs, venía con su esposa, venía con su secretario, y venía, él le había mandado unas cartas. Él no venía con el afán de volverse a convertir en emperador. De hecho, él dice en su carta que él pone su espada al servicio de la patria para salvar a México, para evitar que sea reconquistado, para que México tenga libertad. Él cuando llega a la zona de Soto la Marina, allá en Tamaulipas. Sin embargo, en Soto la Marina, un comerciante que ya anteriormente había sido parte del ejército, se los comenté al principio, Felipe de la Garza. Felipe de la Garza lo reconoce por la forma en que montaba Agustín Iturbide, algo que le había ganado la fama del jinete del dragón de hierro, era la forma de cómo cabalgaba. Y bueno, en este caso, Felipe de la Garza va a descubrir a Agustín Iturbide, inmediatamente va a llegar con soldados, lo van a tomar preso a Agustín Iturbide, e inmediatamente, en cuestión de horas, ya lo tienen en Padilla. En Padilla él pide a Agustín Iturbide que se le permita ir al Congreso federal, o al Congreso de la Nación, del Congreso, sí, federal, no federal, porque todavía no sabemos si era una federación, sino que vaya al Congreso de la Nación para poder exponer su caso. Bueno, aquí el Congreso lo había declarado traidor a la patria sin fundamentos, lo había declarado como proscrito, y que si él llegaba a poner un pie en territorio nacional en donde se le viera, se le fusilara. Entonces, lo que hace, estamos hablando de que ahí en Padilla, Tamaulipas, estaba lo que es en esa ciudad, en lo que era el Congreso, al ladito estaba el paredón. Pero bueno, él va a llegar al Congreso, le van a notificar este edicto de proscripción, y lo van a condenar a que sea pasado por las armas. Él esta noche todavía la pasa ahí. Él todavía llega a hacer algunas cartas. Él pide que al final de cuentas que no manchen a sus descendientes con el sello de traidor. Sin embargo, es algo que todavía al día de hoy la nación mexicana, la República Mexicana, todavía le debe a Agustín Iturbide eso. ¿Por qué? Porque después de casi 200 años lo siguen considerando como traidor, cuando realmente él nunca traicionó a nadie, nunca hubo una traición por parte de Agustín Iturbide. Creo que es necesario reivindicar a Agustín Iturbide y darle el justo peso que se tiene. Agustín Iturbide posteriormente va a ser fusilado ahí en Padilla,
Tamaulipas, Agustín Iturbide va a caer a la primera ráfaga de balas. Una bala se le va a incorporar en un costado y 2 balas más le van a pegar en la cabeza. Agustín Iturbide va a estar todo ese día, bueno, parte de ese día va a estar tirado donde lo fusilaron. Posteriormente va a ser recogido, lo van a vestir con un hábito de franciscano y va a ser velado en la iglesia de ahí de Padilla, Tamaulipas. Y además va a ser enterrado en una iglesia abandonada. Ahí van a enterrar a Agustín Iturbide. Casualmente esa iglesia, como anécdota, unos años después, Felipe de la Garza, atormentado por haber entregado a Agustín Iturbide, se va a suicidar sobre la tumba de Agustín Iturbide. Bueno, entonces va a ser esa parte de Agustín Iturbide donde él va a quedar, sus restos van a quedar allí durante 14 años. Es posteriormente, cuando ya, ya muy posteriormente van a ser sacados los restos de Agustín Iturbide y van a ser traídos a la Catedral Mexicana, 14 años después. Y van a estar aquí. De hecho, todos los restos de los jefes de los insurgentes van a estar en la catedral hasta que se les hace la Comuna de la Independencia y son llevados ahí. Se me pasaba una cosa. Cuando Agustín Iturbide toma el cargo de la regencia como presidente, lo primero que le piden la gente, sobre los insurgentes, es que se recuperen los restos de los primeros insurgentes y que se les hagan los honores de que ellos consideraban que se merecían. Agustín Iturbide siempre se opuso a eso. Agustín Iturbide siempre los consideró como asesinos, por lo cual Agustín Iturbide se opuso a que fueran traídos los restos de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende, de Juan Aldama, de Pedro Jiménez. O sea, esos nunca Agustín Iturbide nunca los aceptó. Al final de cuentas, Agustín Iturbide siempre los consideró así, como traidores. Pero bueno, eso es parte de lo que se llevó esta parte de Agustín Iturbide. Y Agustín Iturbide, entonces, va a ser, está en la catedral al día de hoy. Sus restos de Agustín Iturbide aún se encuentran en Catedral Metropolitana. Si uno llega en lo que es la segunda capilla, que está dedicada a San Felipe de Jesús, ahí vemos los restos de Agustín Iturbide todavía, acompañados de su gran amigo Anastasio Bustamante. Pero Anastasio Bustamante no está en ningún hueso de él, por el contrario, está su corazón. Uno de las venganzas que va a tomar Anastasio Bustamante la va a tomar el 14 de febrero de 1831. Y uno de los traidores del emperador Agustín Iturbide, que es Vicente Guerrero, va a ser tomado prisionero y va a ser fusilado por Anastasio Bustamante, como les digo, el 14 de febrero de 1831. Sin embargo, esta gran amistad que tenía Anastasio Bustamante con Agustín Iturbide va a ser reflejada porque él al final va a pedir que se le saque su corazón y que su corazón sea colocado junto a los restos del libertador de México, Agustín Iturbide. Y bueno, Agustín Iturbide, ya para concluir, Agustín Iturbide lo podemos considerar como un militar de su época. No puedo decir que era una perita en dulce, no era una perita en dulce. Tampoco puedo considerarlo cruel, simplemente los métodos que usaban en aquel momento eran crueles. Al final de cuentas, eso era como se trabajaban las cosas. De Agustín Iturbide, podemos decir que como militar fue un gran militar. Como emperador fue un emperador muy dubitativo, pensó mucho las cosas, tuvo muchos errores. Sin embargo, no se enriqueció. Y al día de hoy la historia oficial lo ha considerado como traidor, cuando al final de cuentas fueron las propias deficiencias de este Congreso los que provocaron tanta sangre y tantas disputas en México. Agustín Iturbide, creo que tenemos una deuda con Agustín Iturbide. Creo que al final de cuentas Agustín Iturbide es una persona que tenemos que reivindicar dentro de la historia mexicana. Ahí donde están sus restos están perfectos. Al final de cuentas, dicen que el que está mejor ubicado es, obviamente, porque se encuentra en Tierra Santa, es Agustín Iturbide. Bueno, y esta es parte de lo que tenemos de este gran héroe Agustín Iturbide. Como se darán cuenta, creo que soy fan de Iturbide, así como el chaparrito que estaba hablando hace rato es fan de de Maximiliano Habsburgo, el Segundo Imperio. Yo soy un gran amante del primer imperio mexicano. Al final de cuentas, Agustín Iturbide es la persona que nos dio los colores de la bandera, nos explicó cuáles eran los colores de la bandera, y bueno,
Básicamente eso es lo que tenemos de Agustín Iturbide. No sé si tengan ustedes alguna duda en específico, en este caso, de este gran personaje, Agustín Iturbide, o que me pregunten que por qué él y no Hidalgo, o por qué él y no Vicente Guerrero, o el propio Antonio Díaz López de Santana. Bueno, Antonio López de Santana podríamos llamarlo el padre de la República Mexicana, pero bueno, al final de cuentas es un título que tampoco le van a reconocer a Santana, ¿eh? Pero la verdad es que eso que sí también tiene mucho que ver y hay mucha realidad en eso. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes quiera preguntarme algo. A ver, espero sus preguntas. Bueno, mientras si se deciden si preguntan o no, yo les comento. El día de mañana tenía un recorrido al centro histórico. Específicamente íbamos a visitar lo que son negocios centenarios, pero están programadas muchas manifestaciones en el centro y lo estamos postergando para la próxima semana. Entonces este recorrido de negocios centenarios lo vamos a llevar a cabo para el día 10 de octubre. Esperemos que esta vez no haya marcha, que no lleguen los del no se olvida, que ya se los olvidó porque están peleando, pero bueno, al final de cuentas así está la cosa. En este caso, así esperemos que esto esté. También les recuerdo que para finales de este mes de octubre, tenemos 4 fechas, 24, creo que 23, 24, 31 y primero, que nos vamos de campamento. Son leyendas de terror en un lugar muy apartado de la Marquesa. Son a medianoche, bueno, son en la noche, no son a medianoche, son en la noche. Si les gusta el campamento, si les gustan las leyendas, si les gustan las fogatas, ahí estaremos yendo a hacer esto. También les recuerdo que también tenemos lo que son salidas a Xochimilco, es fogata de leyendas, y vamos a también hacer una visita a la isla de las muñecas. Eso es por cuanto hace a finales de mes. Para mediados de mes tenemos lo que es un recorrido a Coyoacán también. Y también todavía no entre hoy y mañana saco la cartelera de recorridos para este mes. Y además también no se les olvide que los días domingos en Coyoacán a las 8 de la noche tenemos una cita para leyendas de Coyoacán. Y bueno, cualquier duda, al final de cuentas, si quieren inscribirse a las leyendas, obviamente, o a cualquier evento, obviamente aparecen en la página Charlas de Leyenda los eventos. Y también, igual pueden mandarme cualquier mensaje por WhatsApp, con gusto se lo responderé. Yo soy la persona que responde los WhatsApp, es el teléfono personal de su servidor, el que aparece en la página de Charlas de Leyenda. Sí, gracias, Osmar. Al final de cuentas, sí, los colores de los símbolos patrios son así, y al final de cuentas es lo que nos representan, la unión, son las garantías, los colores, la unión, la religión y la libertad. Es lo que representan. La otra descripción que dan, que la sangre y los campos blancos, y eso llegó muy posteriormente. Pero básicamente lo que significan los colores de la bandera de la independencia son las 3 garantías del ejército trigarante: de unión, libertad, religión. Y bueno, entonces les decía, cualquier cosa están en la página de Charlas de Leyenda. Ahí aparece mi número telefónico, ahí aparece igual, pueden mandarme un WhatsApp, y ya ya por cualquier duda sobre los recorridos que tenemos y los eventos que tenemos. Por cuanto a los eventos, estas charlas chocolateras, seguimos la próxima semana. Yo les aviso qué tema vamos a tocar la próxima semana, porque posiblemente estemos tocando algo sobre el México independiente, a lo mejor sobre la primera regencia. Todavía no decido el tema. Y el día miércoles también tenemos tema libre. Todavía no decido qué tema tomar. Vamos a ver qué tema lo sacamos. Y lo que es para el día... Bueno, seguimos en eso. Y para el día jueves también tenemos otra vez nuevamente charlas chocolateras. Pero esta vez vamos a hacer 2 personas que vamos a estar platicando. Y estamos hablando de que Abraham Villedas se nos une, o más bien nosotros nos unimos, en este caso, el proyecto es de los dos,
para tener charlas chocolateras, pero in situ. Vamos a ir a algún café, vamos a ir a algún negocio, en este caso para creo que el próximo jueves, todavía no tenemos el tema, pero lo que estaríamos hablando de lo que es en un café bar de ahí de la Condesa, creo que está en calle de Campeche. Después les paso la dirección a la que le interese, para donde vamos a estar platicando en vivo con las personas, y también, además, va a estar siendo transmitido a través de las redes sociales. En este caso todavía tengo que hablar con Abraham, a ver cuál que vamos a manejar. No sé, yo creo que vamos a manejar Zoom abierto. Vamos a manejar Facebook Live, algún streaming vamos a estar haciendo para que ustedes estén enterados de lo que pase. Vamos a contestar también preguntas de la gente que esté en el evento, y también de ustedes que se encuentren en este lado. Y bueno, al final de cuentas es esta parte de lo que tenemos que hablar de Agustín Iturbide. Se supone que era 1 hora, ya nos echamos como 2 horas. Pero bueno, les agradezco mucho su atención a Osmar Camacho, a Abraham Villedas, por ahí vi a Pilar, a Columba Montúfar, Pilar García, María Antonieta Fernández, que nos estuvieron acompañando a lo largo de toda esta transmisión. Les agradecemos mucho el que hayan estado conectadas con nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima semana, el día miércoles, a platicar sobre algún lugar de la Ciudad de México. Posible, no sé todavía no sé, no sé, mentiría si les digo sobre qué hablaremos el miércoles. Y el viernes estaríamos hablando posiblemente a lo mejor de Vicente Guerrero, a lo mejor de los primeros republicanos. Y bueno, estaremos hablando sobre esos temas. Yo lo estaré publicando, estén al pendiente del Charlas de Leyendas, ahí estaré publicando el evento que tendremos para la próxima semana. Pues muchas gracias y muy buenas noches, que descansen, y les agradezco mucho el que hayan estado conectados en ese streaming, y esperemos verlos la próxima semana, o antes si ustedes van al recorrido de leyendas. Bueno, que estén muy bien, muy buenas noches, que descansen, hasta luego.